Pues muchas gracias. Vamos a comenzar poniéndonos en presencia del Señor y rezamos con las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. La charla va a durar media hora para que podamos estar voluntariamente confinados aquel que quiera en casa temprano. Bien, ¿sabéis qué es lo mejor de todo? Que vosotros escondéis vuestro rostro debajo de un paso, debajo de los palos de un paso de Semana Santa, debajo de un capirote. Vosotros escondéis vuestro rostro para que otros puedan ver el rostro de Dios. Eso es lo más importante de todo. Y algunos dirán, bueno, pues este año no vamos a salir a la calle. ¿Quién ha dicho que el Domingo de Ramos, el Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas no va a salir a la calle? Pues estará en cualquier habitación de la UCI, en el corazón de un padre de familia que ha cogido el COVID o en esas familias que han perdido a un ser querido. ¿Quién ha dicho que no va a salir a la calle? Claro que va a salir a la calle. Saldrá en la estampa que llevamos en nuestra cartera, o en el llavero o en la medalla que llevamos con nosotros. ¿Quién ha dicho? Y para ese momento, para esos días que ya están ahí inminentes, casi a 2 semanas ya de la Semana Santa, todavía nos queda un tramo, casi la mitad, un poquito menos de la mitad de la Cuaresma para seguir preparándonos. Y por eso vamos a tener esta charla preparatoria para esos días tan importantes que este año, de una manera tan especial, vamos a vivir todos. De una manera tan especial y tan atípica, diferente también a la del año pasado, porque el año pasado estábamos en nuestras casas, apenas ni podíamos salir, porque estábamos confinados totalmente, pero este año sí, podremos salir, aunque no podremos hacer nuestras estaciones de penitencia por las calles. Pero igualmente vamos a celebrar la Semana Santa y podremos ir a los templos y estar celebrando los oficios y también muy cerquita de nuestros titulares, como digo, nuestro Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Penas. El texto que he elegido, pues tampoco me he complicado mucho, porque viendo el texto que tocaba hoy en la liturgia, es un texto muy bonito que habréis escuchado en la misa que se ha celebrado hace un rato, y es un texto que nos viene muy bien a todos porque es la famosa parábola sobre el perdón y la misericordia del evangelista San Mateo. Voy a leer el texto, que es precioso, y en media hora vamos a desgranarlo un poquito para que nos ayude para prepararnos para estos días que vamos a celebrar dentro de una semana. Dice así: acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 70 veces? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarla, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Se compadeció al señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo estrangulaba diciéndole: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados
y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Tenemos esta parábola, como digo, sobre el perdón y la misericordia. Seguramente la habremos escuchado muchas veces y nos suena esa frase: bueno, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces, le contesta el Señor. 7 veces no, 70 veces 7. Como sabemos, los números en la Sagrada Escritura tienen un sentido muy complejo y todo un simbolismo, ¿no? El número 7 en la Sagrada Escritura es el número de la perfección. 7 fueron los días de la creación, 7 es un número perfecto y podemos decir también que 7 es un número completo. Quiere decir que si Pedro le pregunta al Señor: tengo que perdonar hasta 7 veces, Pedro usa el número 7 porque sabe que es un número perfecto y un número completo. Y el Señor le dice: no, 7 no, y hace una multiplicación. 70 veces 7. 7 por 10, 70, más 70 veces más, ¿no? Es decir, es como redundar en el número 7 y además en otro número perfecto que es el número 10, que es un número redondo en la Sagrada Escritura. Es decir, el perdón tiene que ser siempre. El perdón tiene que ser siempre. El perdón tiene que ser incondicional, sin condiciones ninguna. El perdón tiene que ser un perdón que no tenga límites. Para el Señor no tiene nunca límite su perdón. Es distinto al perdón que podemos ofrecer nosotros, que a veces es un perdón condicionado, con condiciones. Sí, yo perdono, pero... o un perdón que tiene su momento. Es decir, no, el Señor perdona en el momento. Quiere decir que si tú estás arrepentido, el Señor te va a perdonar al momento. El Señor no te va a dar ninguna condición, ni el Señor va a esperar a que... No. En el momento en que siente el arrepentimiento de un pecador, el Señor perdona, y perdona siempre, que es distinto a nosotros. Además, una cosa muy bonita del Señor, eso lo digo muchas veces a los feligreses, cada vez que nos confesamos, es como si nos confesáramos, como cuando hicimos la primera comunión, la primera vez que nos confesamos. ¿Y por qué? Porque el Señor no se acuerda de la anterior. Siempre es como si fuera la primera y única, porque el Señor perdona y olvida. El Señor no se acuerda ya de lo anterior y lo olvida completamente, que es como también tendría que ser nuestro perdón. Nuestro perdón tendría que ser un perdón de perdonar y de olvidar. Luego muchas personas dicen: yo perdono, pero no olvido. Eso no es perdonar, señora o caballero. Eso no es perdonar. Hay que perdonar y olvidar, como es el perdón de Dios. Y un perdón sin condiciones. Recuerdo una anécdota que contaba don Carlos Amigo. Fue una vez a la cárcel y se encontró allí a un chico que le dijo: mire usted, estoy aquí en primer grado, no puedo ver a mi madre y bueno, pues me gustaría que la llamara por teléfono y decirle que estoy bien. Y bueno, pues don Carlos le cogió el número de teléfono y le pidió la dirección de la madre, y que fue a ver a la madre. Y cuando fue a ver a su madre, le dice: bueno, ¿qué hace usted aquí? Bueno, pues he estado en la cárcel y he visto a su hijo. Ah, mi hijo, aquel que violó a aquella chica después de matarla. Pero es mi hijo. Aquel que tendría que cumplir toda la condena hasta no poner un pie en la calle. Pero es mi hijo. Dice: aquel que todavía me acuerdo de esa señora que llora todos los días por la muerte de aquella muchacha. Dice: pero es mi hijo. Pero es mi hijo, como el perdón de una madre a un hijo. A pesar de que el hijo pueda ser lo peor del mundo y haya cometido el delito más grave del mundo, pero así es el perdón de una madre con un hijo. Y ese es el perdón de Dios Padre con nosotros, un perdón sin condiciones. Aunque creamos que hemos cometido el pecado más grande del mundo, el perdón sobrepasa nuestro pecado. Además lo dice San Pablo: por encima del pecado sobreabunda la gracia. Solamente hay que tener el corazón bien abierto
para que esa gracia poco a poco vaya actuando. Hemos visto que comienza la parábola con este diálogo de San Pedro con el Señor, y el Señor de seguida les pone ese cuentecito, esa parábola que de esa manera hablaba el Señor, ¿no? Dice, por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Es decir, es importante la mención del reino, y es importante porque el concederle el perdón al hermano es condición para ser admitido en el reino de los cielos. Nosotros, para entrar en el reino de los cielos, tenemos que ejercitarnos en el perdón. Es más, el Señor llega a decir, no pongas la ofrenda en el altar si recuerdas que tiene algo contra tu hermano. Quiere decir, perdona primero a tu hermano, o pide perdón, o concede perdón, y luego pon la ofrenda en el altar. También nos dice en el Padre Nuestro, en Mateo 6, cuando el Señor nos enseña a rezar el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, la traducción, hemos perdonado a los que nos ofenden. El Señor da por hecho que nosotros pedimos perdón al Señor y le pedimos perdón por nuestras ofensas, porque da por hecho, hay un aoristo en griego, que ya hemos perdonado también a nuestros hermanos. Es decir, el perdón es condición sine qua non para entrar en el reino de los cielos. Y en este punto debe producirse un cambio radical en la vida del discípulo, es decir, de nosotros. No podemos ser buenos cristianos si después salimos por las puertas de esta parroquia y somos incapaces de perdonar o de pedir perdón. Sería una hipocresía, sería pues una mala forma de ser cristiano. Dice, al empezar a ajustar las cuentas, le fue presentando uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido por él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo lo dejó ir y le perdonó la deuda. Tenemos los personajes, que son dos, el rey y el siervo endeudado. Tenemos un lugar, que es el palacio del rey, y tenemos 4 acciones. Las acciones serían el rey que quiere poner en orden su fianza y para ello ajusta las cuentas con sus deudores, ¿de acuerdo? Se encuentra con que uno de sus siervos tiene una deuda inmensa, 10.000 talentos, una deuda que no se puede pagar, eso es una deuda inmensa, prácticamente impagable. Esa sería la primera acción. La segunda, el rey, en calidad de padrón, bueno, pues ordena que el siervo sea vendido, y se ha vendido pues para saldar la deuda. El rey está pues pidiendo justicia, ¿no? Y la deuda, al menos, que sea pagada en una pequeña parte, porque incluso vendiendo al siervo esa deuda no se paga. Incluso que sea vendido, pues incluso con la mujer, los hijos y todas sus posesiones. Es decir, el rey da una orden un poco dolorosa de cara al siervo. La tercera acción sería el siervo que se arroja a sus pies, que le pide clemencia, que le suplica insistentemente al rey que tenga paciencia y que le dé tiempo. Qué importante es eso, ¿eh? Además nos viene muy bien a la vocación que le rendimos culto. Y la cuarta, finalmente, el rey que, bueno, pues se conmueve y le perdona. El rey se conmueve, le perdona, pero le perdona la deuda completamente. Una deuda que era impagable, una deuda que hacían falta 3 o 4 vidas para pagar. Y sin embargo el rey se conmueve, es decir, tiene conmoción, tiene compasión y le perdona la deuda. Vemos cómo el primer verbo pertenece a ese vocabulario de la misericordia, ¿no? El conmoverse las entrañas. Es decir, para perdonar nos tenemos que conmover, sentir lástima. Cuando una persona nos pide perdón, si una persona tiene el corazón frío, una persona que tenga el corazón que es imposible de que se le conmueva, no perdona. ¿Por qué la persona no perdona? Porque tiene el corazón totalmente cerrado, como un hielo. No tiene esa capacidad de conmoverse, conmoverse las entrañas. En griego,
pues es un verbo que describe esa acción que vemos también en el samaritano cuando ve al herido, ¿no? Pasa al sacerdote, pasa al levita y dan un rodeo y sin embargo el samaritano pues le da la cabalgadura, le cura las heridas e incluso le deja dinero al posadero porque se conmueve, le da lástima, ¿eh? Lo que aquí en nuestra tierra decimos, pues te da lástima y por eso te mueve a actuar, ¿eh? Seguimos con la parábola, dice, al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Fíjese, en comparación con los 10.000 talentos, 100 denarios es una chuminá, no es nada, prácticamente nada. Dice, lo agarró y ahogándole, fíjense los verbos que utiliza, ¿eh? Lo agarra y ahogándole le decía, paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que se fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Totalmente contrario a lo que había ocurrido antes. Ahora, este mismo hombre que había sido perdonado se encuentra en la misma situación. Tiene una persona que le debe, y además que le debe una cantidad muchísimo menor que la que él le debía al rey. Aquí nos encontramos ahora, pues los personajes serían también dos personajes, el siervo de la primera escena que ha sido perdonado y ahora otro siervo que le debe nada, 100 denarios, en comparación con los 10.000 talentos. El lugar ahora no es dentro del palacio, sino es fuera del palacio. Fuera del palacio. Y las acciones de nuevo son 4. Las acciones de nuevo son 4. La primera, pues el primer siervo, justo en la primera ocasión, se encuentra con otro que le debe dinero. Le debe lo mismo, pero en este caso 100 denarios. La segunda acción, enseguida lo trata con agresividad. Dice el texto que lo ahoga, que le grita. Es decir, con agresividad y con violencia. Lo agarró y ahogándole para obligarlo a pagar la deuda. La tercera acción sería, pues el segundo siervo le suplica que tenga paciencia, de nuevo aparece la palabra paciencia, y que le dé tiempo. La paciencia y el tiempo. La petición la hace con los mismos gestos y las mismas palabras que el primer siervo. Sin embargo, la respuesta es completamente diferente. Es completamente diferente. Hasta lo anterior todo parece suceder igual. Ahora, de repente, todo cambia con una variación. El siervo, a quien se le había perdonado la deuda, pues no perdona a su compañero. No solamente no lo perdona, sino que lo manda a la cárcel. Lo manda a la cárcel hasta que pague toda la deuda, mientras que a él le perdonaron la deuda completamente. Es decir, ¿qué vemos aquí? Pues primero, que no escucha la súplica del siervo humillado. La oye, pero no la escucha. Escuchar significa meterlo en tu interior, meterlo en tu corazón. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Tú puedes oír como el que está oyendo llover, pero otra cosa es escuchar. Cuando tú escuchas te estás metiendo más, te estás comprometiendo más. No escucha al siervo humillado, no quiso. Se hace notar ese contraste dramático entre el perdón generoso por parte del rey, por parte del padrón, y la despiadada condena por parte del primer siervo. Y continúa la parábola diciendo, al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces les mandó llamar y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿Tú no debías también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Es decir, ahora los personajes son, como en el primer acto, el patrón, el rey y el primer siervo. El lugar, pues de nuevo entramos otra vez al palacio del rey. Después nos encontramos 4 acciones otra vez. ¿Veis el paralelismo de la parábola, no? Ahora otra vez 4 acciones. La primera,
los siervos entristecidos han visto una injusticia por parte del primer siervo, que fue perdonado y ahora no es capaz de perdonar. En griego, si lo traducimos, serían los siervos muy doloridos, como una persona cuando siente dolor por una situación que has visto, que has sido testigo, ¿no? Te puede doler también una situación que tú has sido testigo. Y entonces, con lo que acaba de suceder, van y cuentan al rey lo sucedido. Esa es la primera acción. La segunda sería: el rey manda llamar al deudor que había sido perdonado. La tercera, le recuerda lo que había hecho con él, la actitud positiva que había tenido con él, y le reprocha por qué no hizo lo mismo con su compañero. Cuando le dice: ¿no debías tú también compadecerte de tu compañero? ¿No veía yo? Te había perdonado completamente la deuda, ¿no podías tú hacer lo mismo con él? Esta vez aparece otro verbo que es del vocabulario de la misericordia, es decir, el apiadarse. El apiadarse. Es decir, el mismo que se escucha en la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, los que tienen piedad de otros. Misericordia viene de la palabra misera cordis, es corazón, es poner tu corazón en la miseria del otro. Poner tu corazón en la miseria del otro. Misericordia, miseracord, poner tu corazón en la penuria, en la miseria, es decir, apiadarse de la penuria de otra persona. Eso es misericordia. Y aquí vemos cómo el rey le pide que se apiadase de la necesidad que tenía su amigo. Y finalmente, la cuarta acción sería la entrega a los verdugos al siervo que no tuvo misericordia, y se hace notar esa tremenda cólera. Hay que entender la palabra cólera no desde violencia, sino pues la tristeza del rey, es decir, la pena del rey, el enfado del rey. Hay un contraste, por tanto, entre el primer y el tercer acto. En el primero se ofreció un perdón generoso frente a una deuda que era impagable, y sin embargo aquí el rey ahora encuentra a ese mismo siervo que es incapaz de perdonar una deuda que apenas pues tiene importancia. 10.000 talentos equivaldrían a un salario correspondiente a 150.000 años. A 150.000 años de la época. Fijaros, O sea que casi 500.000 de veces más que los 100 denarios. Es increíble. Por eso no hace falta tomar la cifra literalmente, sino ver la generosidad que tuvo el rey con él. Y termina la parábola y dice: esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Es decir, la parábola termina con una verdadera consagración de la misericordia, una consagración con la cual se descarta definitivamente la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. La conexión con las bienaventuranzas, si ustedes van a la Biblia, en el evangelista San Mateo, desde los capítulos del 5 al 7, es el Sermón de la Montaña, que empieza con las bienaventuranzas. Y una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta es incluso una de sus mejores catequesis. Una de sus mejores catequesis. Igualmente nos conecta con el Padre Nuestro, como decía antes, ¿no? Perdonar como vosotros también habéis perdonado. La novedad con relación a estos textos es que Jesús agrega que ese perdón debe ser concedido de corazón. Y ese es, el contenido de esta charla cuaresmal. Nuestro perdón tiene que ser un perdón de corazón. Un perdón que sobrepase los límites del orgullo, el creernos que llevábamos la razón por años, el superar todo límite incluso de egoísmos y de poderes, de economía. Es decir,
analicen las circunstancias por las que uno es incapaz de pedir perdón. Habría que preguntarse ahora en esta charla, ¿tengo necesidad de perdonar a alguien que me haya ofendido? ¿O tengo necesidad de pedir perdón porque yo he ofendido a otra persona? ¿En qué situación me encuentro de mi vida? Decía el Papa Francisco que cuando vayamos al cielo puedan el Señor decirnos, pues, pero sí que vienes vacío, El sudario con el que nos amortajarán, o bueno, los cofrades y la túnica con la que se amortaja un cofrade, o el sudario con el que te amortajen, ¿no? No tiene bolsillos. Todo se va a quedar aquí. Y cuando podamos subir al cielo, que nos puedan decir, pero si es que vienes vacío, no traes nada, todo lo has desgastado ahí abajo, con tus hermanos. Pero, ¿qué te puede decir el Señor? Pero traes el corazón lleno de obras buenas, del perdón que practicaste en tu vida, de la misericordia, de cuando te apiadabas, de qué hermoso es vivir y compartir el poco pan que uno tiene con los que no tienen nada y llorar con el que llora y hacer fiesta con el que está alegre y visitar a los enfermos y que te perdonen los pecados y un día poderte encontrar cara a cara con Dios y decirle aquello de, bueno, pues el Señor es mi pastor y nada me falta. Y que el Señor te pueda decir, pero si vienes vacío, pero con un corazón lleno, porque supiste entender el perdón y la misericordia y la serenidad y la paz y la alegría que solamente te podía dar Cristo. Y ese es nuestro camino. Pues que estas semanas sean unas verdaderas semanas de preparación, de andar en el mensaje que el Señor nos pone por delante, de encontrarnos con Cristo que va a morir y que va a resucitar por nosotros. Y cuando vengamos el Domingo de Ramos aquí a encontrarnos con la mirada del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia y Nuestra Señora de las Penas, podamos encontrar esa noble mirada que nos ayuda a decirle, Señor, tú sabes que te quiero, a pesar de que, bueno, de que soy un desastre, de que a veces me equivoco, pero en nuestra fragilidad y en nuestra debilidad el Señor se hace grande. Y como al Señor no vamos a ganarle en generosidad, nos ha regalado una madre y con ella vamos a terminar poniéndonos a sus manos y a Nuestra Señora de las Penas, que en su paño de lágrimas están todas nuestras penas, están nuestras miserias, están nuestros problemas y la Virgen nos ayuda a poderlos llevar hacia adelante. Pueden ser muchos nuestros dolores y nuestras penas, pero qué gran madre, ¿no?, la que nos ayuda a caminar y a encontrarnos con su Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Penas, ruega por nosotros. Muchas gracias.